ver si se lo hizo, no. Vuela toda la producción. ¿Con algo? Muy bien. Estamos en época ya, ¿no? ¿No te querés sacar vos el barbijo? Sacate el barbijo. ¿No molesta? Bueno. Sí, pero es que tengo que llamar a ver qué pasó con el mío, ¿eh? Ah, yo participo en mí. ¿Quién falta? ¿Quién falta en la llamada? Angie. Se me cortó, puso Angie. Ahí va de vuelta. Angie. Y con el día de lluvia es mala señal. Estamos. Si ustedes ven que manda el grupo y ponen algo y se ve. ¿Se está grabando? Bueno, está grabando. Bien. Bueno, chicos, hoy vamos a hacer un corte completamente distinto al de la clase anterior. ¿Pudiste practicar el corte? ¿Sí? ¿Lo hiciste? Espectacular. El jueves pasado hicimos un corte completamente activo. ¿Se acuerdan que era todo en capas de menor a mayor? El corte se llama encapado incrementado. Es un corte que da mucho volumen. A partir del primer corte que hacíamos en la mecha guía, a partir de ahí hacia abajo iba a empezar la actividad en el corte. Que quiere decir que cuanto más cortita hagamos la mecha guía, el volumen va a estar cada vez más arriba. Más corta la mecha guía, el volumen más arriba. Si la mecha guía la hacíamos más abajo, el volumen empieza desde más abajo. Hoy es todo lo contrario. Hoy vamos a hacer un corte completamente opuesto. Corte inactivo. Le llamamos también un corte sólido, ¿sí? Que va a ser un corte recto de puntas. La altura generalmente la charlamos con la clienta o cliente. Puede ser que sea, ¿cómo va? Podemos hacer un corte sólido a mitad de la espalda, un corte sólido a la altura de los hombros o arriba de los hombros, ya se transformaría en un corte carré. También podría ser la cintura, se puede hacer con máquina, de hecho se hace más con máquina que con tijera, pero lo ideal sería aprenderlo a hacer con tijera. Si un día nos encontramos con la dificultad que tenemos que cortar arriba de los hombros, para cortarlo recto ahí con la máquina se complica un poco más. Por eso tenemos que aprender a hacerlo con tijera. Ya sea que lo hagamos a la altura de los hombros o más abajo. En este corte que es sólido y recto, son fundamentales las divisiones. ¿Sí? Son clave. Cuanto más simétrica la división, más probabilidad de que el corte quede perfecto y derecho. Es un corte muy fácil de ejecutar, pero es bastante fácil también de que quede un poco chueco, que quede una punta de más. Por ejemplo, en el corte encapado, a simple vista, si hay una puntita más larga que la otra, no nos damos cuenta. ¿Por qué? Porque hay infinita cantidad de capas, todas en distintos largos. En este corte que vamos a ver, el resultado final va a ser una capa abajo completamente recta. O sea que cualquier desnivel o desperfecto se puede inclinar, se puede ver muy fácilmente. Por eso es clave la postura de la cabeza, la postura con la que yo corto. Tengo que estar completamente derecho al cliente, no puedo estar con la cabeza inclinada. Y obviamente el cliente tampoco. Donde se nos desvió un poquitito nomás, que haga así, con la cabeza de costado, al final vamos a tener todo el volumen del pelo y todas las capas así de costado. La división va a ser parietal, nuca alta y nuca baja, todo en 4. Y lo ideal sería que, para que no nos perdamos, también hagamos una subdivisión. Les voy a mostrar cómo tenemos que hacer. Las chicas están ahí. Bueno, Angie con conexión de ahí, pero está conectada. La división anterior fue como esta, y en base a esto hacíamos la subdivisión en gajos. ¿Se acuerdan? Todas particiones en diagonales y cada sección en 4 gajos. Hoy también va a ser cada sección en 4 gajos, pero en vez de divisiones verticales, van a ser divisiones horizontales. Exacto. Como yo voy a cortar con la tijera en horizontal, la división también va a ser en horizontal. Para que me queden 4 gajos exactamente iguales, es como siempre, es matemático. Exacto. Es simplemente dividir por 2. Dejamos 2 mitades con la misma cantidad de pelo. Y de esas 2 mitades, otra vez vuelvo a dividir por 2. Es un corte, como les digo, muy fácil de hacer, pero es probable que también sea fácil de que quede un poquito chueco o un poquitito más largo adelante de un lado que del otro.
Un corte carré es un corte cuadrado. No, digo un bob. Un poco asimétrico. Ese que vas a hacer es carré, corte carré. Es un corte sólido inactivo. Puede ser carré si lo hacemos arriba del hombro, tranquilamente, sin ningún problema. Si lo hacemos debajo del hombro ya no es tanto carré. El carré, viste que se hace a la altura del mentón, bien cuadradito, todo bien sólido derecho. Vamos a empezar a dividir. Yo voy a dividir solamente la nuca baja para que se den una idea de cómo debería ser la división. Pero la parte de arriba la voy a ir bajando y cortando. Como si tuviera la división yo en mi mente. Tengo dos. Y ahí sí, Brian, te tiene que coincidir de aquí Sí. el parietal y el de este. Tal cual. Cada división tiene que coincidir con la de al lado. Tengo las dos. Vuelvo a subdividir. Y tengo dos más. Los cortes rectos, hoy, yo creo que el 90% se hacen con máquina. ¿Sí? Se lava el pelo, se seca, se plancha y se corta todo el pelo junto con máquina. Obviamente lo convierte en un corte muchísimo más rápido y fácil de hacer que a tijera. Pero ¿qué pasa si nos piden algún día un carré que tiene que ser a la altura del mentón, todo cuadradito hacia atrás? Con la máquina ahí se complica un poco porque no tengo dónde apoyarme. Ahí me van a molestar los hombros y la máquina se complica para meterla entre los hombros y el mentón, es medio complicado. Entonces ahí sí o sí tienen que utilizar una técnica con tijera y por eso tenemos que aprender esta técnica de corte sólido con divisiones. ¿Hiciste el corte encapado? ¿Vos en la clase pasada no viniste? ¿No hiciste? ¿Pero viste la foto, los videos? Sí. ¿Más o menos te orientaste? Sí, sí. Bien ahí. Ahora vamos a empezar a grabar todos los videos. Esta cámara se apagó pero está verde, así que yo calculo que está filmando. Vamos a empezar a grabar todos los cortes, así después lo podemos pasar y que queden ahí en el grupo. Todo el video entero. ¿Qué hago acá? Divido a la mitad, que coincida con la otra línea que tengo al costado. Dividimos en medio. Bien horizontal. La ideal para este corte podría ser una tijera. Si va a ser filo dulce o filo navaja, no hay problema, pero que sea lo más precisa posible. Lo ideal, filo microdentado, donde el pelo no se me deslice a medida que voy cortando. El corte podría ser, si tengo todo, si quiero todo el pelo recto y sólido, podría ser en cortes en bloque, completamente recto. Cuando digo en bloque me refiero a cortar con la tijera de costado y de un saque. En punta, si lo quiero un poco más desmechado abajo. Si bien sigue siendo una forma recta, pero si lo corto todo a punta de tijera, va a tener un poquito más de movimiento abajo. No va a quedar tan recto. Es un corte que se hace en grados de elevación 0, o sea, caída natural, sin elevar el pelo. Ni hacia los costados, ni hacia arriba. ¿Qué pasa si empiezo a elevar el pelo? Con eso se plancha. Si empiezo a elevar el pelo, las capas de arriba empiezan a quedar cada vez más cortas y se convierte en un corte encapado. ¿Qué me decías de la planchita? Por eso se plancha, digo, para que quede lo más recto posible. Lo más derechito posible. Se puede cortar con el pelo húmedo igual y tensionando el pelo. Y en punta lo mismo como cortar. ¿Cómo? Lo mismo, pero en vez de cortar en bloque, corto todo el corte en punta. Es lo mismo. Ahora les voy a mostrar. Bien, ahí tengo mis 8 divisiones abajo. Espero que la camarita sigue grabando. Y tengo las 8 de abajo. No importa si no quedan completamente firmes, hasta que queden en su lugar, cada una en su sección, estamos bien. Y que coincida obviamente una con la otra. Arriba debería ser igual. ¿Y qué es lo que ocurre normalmente arriba cuando empiezan a dividir? Es que se nos empieza a ir así, como en diagonal. Es normal. ¿Sí? En vez de hacerlas horizontal, se nos empiezan a ir en diagonal hacia abajo.
Si la hago en diagonal, no tengo conexión con el pelo del parietal. Por eso es que es necesario que la división sea horizontal. Que cada división apunte hacia el lateral. Con este pelo de plástico me es más fácil con la cola del peine. Entonces acá divido arriba de manera horizontal. ¿Se ve? Y ahí ya me da la conexión para después bajar la otra mitad del parietal. Dejo esto arriba. Corte fácil, rápido. Las precauciones quizás más importantes que tenemos que tener son la posición del cliente, que esté completamente derecho. La posición de la tijera, que también sea horizontal. Por ahí si me dan a elegir y a una chica, chiquita, una nena de 10, 12 años, tengo que hacer un corte recto, lo hago así o con máquina, por ahí prefiero con máquina, porque se mueve mucho y con la máquina de último lo hago un poco más rápido. El grande que es muy inquieto, ¿no? También. Me cortás la cabeza derecha. No, en serio. Ahí va. Se me complica un poco para hacer ahí la división de costado. Tengo una. Dos. Todo acertadito. Las divisiones son clave. Es parte del proceso. No se puede evitar. No se puede como subestimar, digamos. Pero vos ya no cortás así, con todas esas No, divisiones. tantas divisiones no. Ah. Sí divido parietal en nuca alta y nuca baja. Y Ah. empiezo soltando. Bien. Pero para llevar un orden y no perdernos, cuanto menos pelo suelto tengamos, es mucho más fácil, no se van a perder. Donde empieza a haber mucho pelo suelto, nos empezamos a perder. Acá es donde mido, este es el pelo de la cúspide. Es el más corto que tengo. ¿A qué me refiero? A que cuando baje, fíjense por dónde va a caer. A la altura del mentón. O sea que si yo quiero que el corte ahora quede todo recto y sólido, incluyendo las capas de arriba, ¿qué tengo que hacer? La capa más cortita de abajo la tengo que hacer a la altura de la de arriba. O sea que la capa de atrás de la nuca baja va a ser así. Va a ser de 1 centímetro de largo. Ahí es donde las clientas se asustan, porque vos le cortás el pelo, lo dejás cortito hacia atrás y decís, pero no quiero tan cortito. No, pero igual después el pelo que venga de arriba va a ser súper largo y va a llegar hasta esa misma altura. Se podría dejar un poco más largo y dejarlo hasta el hombro, pero yo lo voy a cortar hasta ahí, quizá un poquitito más abajo. No sé qué vais a pasar la cucharilla o no vamos a tener ahora. No, no hay. Acá, abajo va a ser. Las primeras que corten, Abajo va a ser la guía. exacto. Es una mecha guía fija. Si digo fija, quiere decir que no se mueve, está siempre ahí, siempre corto con la misma guía. A medida que vaya bajando, te vas viendo por esa La medida que transparencia, cortaste. exacto. Me va a dar una transparencia que ahora la van a ver y voy a cortar todo en base a eso. No tenemos que humedecer en este caso. Sí, con el pelo lavado, con el pelo seco con tijera se recomplica. Por más que sea microdentado, el pelo se desliza si es una capa muy gruesa. Lavamos y dividimos. Después cortamos, así sería. Y con máquina seco. Con el pelo en seco, si lo vamos a cortar con máquina, se puede cortar en bloque, todo el pelo junto. Pero cortar el pelo en bloque, así con todo el pelo suelto, con el filo de tijera, por ahí estamos forzando a la tijera al máximo. Estamos cortando 200.000 pelos de una. Ahí tengo las divisiones de arriba. Ahí se ve en la camarita. Esas serían las divisiones de la nuca alta. Y obviamente ahora las del parietal tienen que seguir la línea hacia el costado. Horizontal, no diagonal. Acuérdense, si están perdidos, la miramos de lejos. Con la cabeza derecha, uso como guía el horizonte, el piso, la pared, lo que sea, y tiene que estar de costado. Lo reitero, sí, porque es muy fácil de equivocarse. ¿En qué momento le hicimos? En la primera parte, en algún momento le Al principio de todo. Hicimos la de gajo, hicimos esa, no sé cuántas hicimos. Cuando estábamos por Zoom, en medio del pánico. Bien, ahí tengo la conexión, a la mitad. No, dejo esto arriba. Hago que esta también me coincida. Y obviamente, si la hago coincidir, ¿qué quiere decir? Que cuando vaya cortando a esta altura, llego acá y ya bajo la del costado y corto.
Voy con una, voy con el costado y voy pegando toda la vuelta. No corto toda la parte de atrás hasta arriba y después bajo los laterales. Si no, no tiene sentido la división. Acá me da igual si alguna parte queda más ancha o más fina. Ahora les explico por qué. Lo importante es que coincida la línea, así cortan al mismo nivel sobre la cabeza. En la parte baja del parietal, al incluir la patilla, la división se hace como un poquito más gruesa. Ahora les muestro cómo queda. Esta última. Incluyo el flequillo, no importa. Si se peina hacia un costado, respeto la raya que se haga y en base a eso hago las divisiones. Bien, ahí tengo las divisiones. Acá saber las líneas, que me coincida nuca alta, que me coincida con los parietales. Esa sería la división. Ya a la altura del primer gajo de la nuca alta, ya puedo bajar el primero del parietal. Segunda de nuca alta, segundo del parietal. Tercera de nuca alta, tercera del parietal y las últimas dos abajo juntas. Bueno, ya que te la divido todas. Echamos derecho. Después es simple. Es bajar, asegurarme de que la cabeza esté recta, que la posición de la tijera con respecto a mis dedos y al pelo esté recta y cortar. Es decir, no tiene sentido si la división está toda derechita, la cabeza está derecha, pero al momento de cortar, en vez de poner la tijera horizontal, corto con la tijera un poquitito en diagonal hacia arriba o hacia abajo, ya el resto fue todo en vano. Sí. Y se empieza a sentir el calorcito. ¿Esto seguirá grabando, che? Ahí está. Esta división, estando prácticos, en 15 minutos deberían salir. Último de parietal. Vamos a picar. ¿Cuántos cortes van haciendo? En casa, practicando. ¿Uno? No. ¿Ni siquiera practicaron el que hicimos acá? Mal. No lo terminé. ¿Lo terminaste? Sí, pero mi señora no se anima Claro, hay que conseguir, ¿no sabes? hasta las puntas llegamos. Me parece que ese sí, el de hoy se va a animar, pero los Las otros puntitas. no. Corría menos riesgo en el otro, me parece. ¿Sí? ¿Cómo tiene el pelo entero? Sí, lo que pasa es que como no se anima mucho porque trabaja en el vidrio y se tiene que hacer rodete. Ah, también, sí, si lo Entonces, hacemos. Si lo de a hacemos poquito lo voy cortando. un encapado muy corto, Seguro. claro, un encapado muy corto podría producir que los pelitos del rodete algunos se disparen. Exacto. Está bien. Bueno, ahí estamos. Así se va adelante.